La naturaleza del pecado. El pecado es cualquier mala acción o mal motivo que se opone a Dios. Dice Erickson. Dicho de forma simple, el pecado es no dejar que Dios sea Dios y colocar otra cosa u otra persona en el lugar de Dios, en el lugar de supremacía que le corresponde a Dios. Se han utilizado varios métodos para estudiar el pecado. Una de ellas es el enfoque empírico o inductivo. Esta que se puede observar las acciones de los seres humanos contemporáneos o examinar las obras de las personas bíblicas y después sacar conclusiones sobre su comportamiento y la naturaleza del pecado. Como decir, tomar ejemplos de los personajes bíblicos. Un segundo enfoque es el método del paradigma. Podemos seleccionar un tipo de pecado o un término para pecado y establecerlo como modelo básico de pecado, nuestra forma de ver, nuestro paradigma. Y un tercer enfoque empieza señalando toda la terminología bíblica para pecado. Surgirán una amplia variedad de conceptos. Estos conceptos se examinan después para descubrir el elemento esencial del pecado. Este factor básico se puede utilizar como enfoque cuando tratamos de estudiar y entender la naturaleza de ejemplos específicos de pecado. Y sin duda, el análisis de los datos bíblicos es el método que nos hace entender mejor, nos da una mejor comprensión sobre el pecado y también sus consecuencias. Este tema, el de la doctrina del pecado, es sumamente importante, ya que se enfoca, este afecta y recibe la influencia de muchas otras áreas de la doctrina, y en realidad nos afecta desde el principio hasta hoy en día. Si vemos la relación entre la doctrina del pecado y otras doctrinas, tenemos varios puntos, como nuestro punto de vista sobre la naturaleza de Dios, que influye en nuestra manera de entender el pecado. Si decimos Dios es un ser muy alto, muy puro y exigente, que espera que los humanos sean como Él, entonces la más pequeña desviación del estándar ideal sería pecado. La mínima falla sería considerada pecado. Y la condición humana en ese punto se encuentra en una situación muy seria, ya que parecerse completamente a Dios es prácticamente imposible. El siguiente punto es que nuestra manera de entender la humanidad también afecta a nuestra manera de entender el pecado. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, el hombre no debe ser comparado con otros hombres. Ese tema de la comparación debe ser, no debe tomarse en cuenta, sino que debe ser comparado con los estándares divinos, con Jesús, y todo lo que no sea alcanzar ese nivel, ese modelo a seguir, sería pecado. También nuestra doctrina de la salvación se verá fuertemente influenciada por nuestra forma de entender el pecado, porque si un humano es básicamente bueno, con su capacidad intelectual y moral esencialmente intacta, cualquier problema con respecto a Dios será relativamente menor, ya que no lo tomarían con importancia, solo se basan en su intelecto. También que nuestra forma de entender el pecado es importante porque tiene un efecto destacado en nuestro punto de vista sobre la naturaleza y el estilo de nuestro ministerio. Si se considera que los hombres son básicamente buenos e inclinados a hacer lo que Dios desea y pretende de ellos, el mensaje y el enfoque central del ministerio serán positivos y afirmativos.
animando a las personas a que den lo mejor de sí mismas y que también continúen en la dirección actual, ya que son positivos. Y si por otra parte se considera que las personas son radicalmente pecadoras, se les dirá que se arrepientan y nazcan de nuevo. Y por último, en cuanto a la relación de la doctrina del pecado con otras doctrinas, es que nuestro enfoque de los problemas de la sociedad también estará gobernado por nuestra forma de ver el pecado. Por una parte, si pensamos que la humanidad es básicamente buena, o como mucho moralmente neutral, consideraremos que los problemas de la sociedad surgen de un medio ambiente nocivo. Y si se altera el medio ambiente, se producirán cambios en los individuos y en su comportamiento. Si por otra parte los problemas de la sociedad tienen sus raíces en las mentes y voluntades pervertidas de los hombres, la naturaleza de estos individuos tendrá que ser alterada o seguirá infectando al conjunto. Existen algunas dificultades al discutir sobre el pecado. En primer lugar, el pecado, como la muerte, es un tema desagradable para la sociedad, ya que al ser humano no le gusta pensar en uno mismo como una persona mala o malvada. Sin embargo, la doctrina del pecado nos dice que eso es lo que somos por naturaleza. Hablar de los hombres como pecadores es como gritar una blasfemia, y esto quizás porque el hombre ha abusado de la palabra respeto. Y esta actitud general es casi un nuevo tipo de legalismo, cuya mayor prohibición podría ser: no dirás nada negativo. Otra razón por la que es difícil discutir sobre el pecado es porque para mucha gente este es un concepto que les resulta ajeno, echándole la culpa de los problemas de la sociedad a un medio ambiente nocivo y no a los humanos pecadores. Y también hay algunos términos para referirnos al pecado. Están los términos que enfatizan las causas del pecado, en ellas la ignorancia. La Escritura muchas veces al pecado lo llama necedad y al pecador lo llama necio. Podemos ver en Job capítulo 28, versículo 28, cuando Dios dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. En la vida podemos conocer a personas con mucha sabiduría, pero que no son tan inteligentes. Por ejemplo, un anciano en el campo puede ser un poco lento para la mayoría de las cosas, pero tienen una sabiduría de vida impresionante. Es muy sabio y no muy inteligente. Ahora, también podemos conocer a personas muy inteligentes, como los científicos, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque el sabio se acerca a Dios y ellos no se acercan a Dios. Inclusive lo niegan, usan su razonamiento para negarlo. Entonces, son muy inteligentes, pero sabios no son. Así que acercarse a Dios es sabiduría. No acercarse a Dios es falta de sabiduría. Y alejarse del pecado es inteligencia. No alejarse del pecado es falta de inteligencia, por no decir necio o ignorante. Otro de los términos que enfatizan las causas del pecado es el error. Más abundantes son las referencias al pecado como error, esto es, la tendencia del hombre a extraviarse, a cometer errores. En su sentido literal se utiliza para ovejas que se extravían del rebaño, que vemos en Ezequiel, y borrachos que tropiezan y se tambalean, en Isaías 28. Aunque el nombre relacionado Mishé se utiliza para un error accidental, en Génesis 43:12, que nos dice: Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. El verbo por lo general hace referencia a un error en la conducta moral. El contexto indica que la persona que comete el error es responsable de su acción.
De lo anterior parece deducirse que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reconocieron varios errores como pecado, aunque eran claramente errores inocentes, actos cometidos por ignorancia, para los cuales no imponía pena o solo una multa pequeña. Y también la falta de atención que enfatiza la causa del pecado. En varios pasajes del Nuevo Testamento hace referencia a la desobediencia por falta de atención, como en Romanos o Segunda de Corintios. Y el caso más claro es del de Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3, donde el contexto indica que el significado que sugiere Erickson. Y dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidan una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, errar al blanco. Este término es un término que enfatiza el carácter del pecado. Errar al blanco. La frase normalmente sugiere un error más que un pecado, que se escoge realizar voluntariamente. Estos dos conceptos de pecado cometido y la ofrenda ofrecida por el pecado parecen estar conectados en la idea de cargar con el pecado. Errar al blanco es apuntar nuestra vida y desarrollar actos contrario a las órdenes de Dios. Es decir, como hacer nuestra voluntad consciente o inconscientemente. Así que errar al blanco sugiere fracaso, decisión de fracasar o un error voluntario y culpable, ya que se elige apuntar al blanco equivocado o se equivoca de camino porque deliberadamente siguió el equivocado, y esto no es un error inocente. Este pecado siempre es pecado en contra de Dios, ya que se fracasa en alcanzar el objetivo que Él ha establecido, una obediencia perfecta a Dios. No damos en el blanco y pecamos contra Dios. El acto y el resultado son inseparables. Otro término que enfatiza el carácter del pecado es la irreligiosidad. El pecado también es denominado irreligiosidad, en particular en el Nuevo Testamento. Varios otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de la violación de la ley de Dios en un sentido más amplio y aparecen en contextos que hacen referencia a la segunda venida de Cristo y al juicio. Y básicamente se centra en estos dos puntos. Primero, en la violación de la ley de Dios, y segundo, que aparecen en contextos que hacen referencia a la segunda venida de Cristo y al juicio. Y el tercer término que enfatiza el carácter del pecado es la transgresión. La palabra hebrea avar aparece aproximadamente 600 veces en el Antiguo Testamento y significa literalmente atravesar o pasar. En casi todos los casos se utiliza en sentido literal. Sin embargo, en algunos pasajes la palabra conlleva la idea de transgredir una orden o ir más allá de un límite establecido. Algunas veces estos términos hacen referencia a la transgresión de un mandamiento en particular. Por ejemplo, que Adán y Eva comieran la fruta prohibida. En Romanos capítulo 5:14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Siempre lleva consigo la implicación de que se ha transgredido una ley, y en consecuencia, Pablo puede decir lo que nos cita en Romanos 4:15, pues la ley produce ira.
pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora continúa mi hermano Edison.